Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados. Les agradecemos que nos acompañen en esta tercera ponencia acerca de Benito Juárez en las bibliotecas del Congreso. Una serie de ponencias que presentamos como parte del aniversario luctuoso 150 de Benito Juárez, con un programa muy diverso que organiza el Espacio Cultural San Lázaro. Hoy les damos esta bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial en la Biblioteca Legislativa y también a quienes nos siguen por redes sociales. Gracias por seguir estas ponencias. Y bueno, en las dos sesiones anteriores, así como en esta, lo que hemos mostrado, lo que hemos compartido en este espacio, ha sido un acercamiento a los libros que se encuentran en los acervos de la Biblioteca Legislativa, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. En estos acervos, que son acervos de muchos miles de ejemplares, incluyen, por supuesto, una importante colección acerca de Benito Juárez, una colección muy diversa, de la cual pues hemos tratado de matizar brevemente en estos días. Y bueno, pues estas sesiones se suman a esta labor por delinear, por compartir esta figura tan importante de Benito Juárez en México, una figura tan vigente para la creación del Estado mexicano actual, para la fundación de México como nación independiente y bueno, también con una obra trascendental para comprender los principios de soberanía e independencia en México. Hoy me acompaña el maestro Juan Ignacio Alvarado, quien es subdirector de bibliotecas, quien hablará de algunos de los libros que no hemos abordado hasta el momento y después yo concluiré con una revisión de algunos títulos más. Bienvenido, maestro. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora María Vázquez. Continuando con nuestras charlas, como bien lo decía la doctora María, vamos a tocar algunos libros que hablan sobre Benito Juárez. Me voy a referir en el primer término a Juárez y su tiempo, del Ralph Rhodes. Este es un clásico ya de la biografía de juarista. Es quizá el libro más completo, digamos, da una visión muy completa y es de un autor extranjero. El propio Raúl Noriega, cuando prologa este libro, menciona como de pasada que hay pasajes de los personajes de nuestra historia y tan altos como el que nos ocupa en esta conmemoración, que es imposible por el apasionamiento, y ayer lo abordábamos y desde los días pasados, en nuestro país que levanta muchas pasiones, y entonces en ese sentido nos dice Noriega que muchas veces para abordar ciertos temas muy álgidos no hay como voltear a ver a los extraños para entender a los propios. Juárez en su tiempo, de Ralph Rhodes, es un clásico, ya lo decíamos, en la biografía de don Benito Juárez. Su autor es un gran amante de la historia mexicana. Llega a México en 1942 y decide establecerse en México. Y dedica su trayectoria histórico-literaria en nuestro país, dedicándole
a sendas biografías de la política y de la historia mexicanas, en donde Juárez, su Juárez, es el primer, digamos, el primer volumen de esta parte biográfica, no solo de los grandes hitos de la historia política mexicana, sino de los momentos icónicos de la política de nuestro país. Esta edición, que es la que corresponde a la conmemorativa que edita el Fondo de Cultura Económica en 1972, en el centenario del natalicio de Benito Juárez, fue prologada por Andrés Enestrosa, quien pone de relieve los siguientes hechos. Juárez, esta obra fue, Juárez y su historia, fue traducida al español por su propio autor y publicada originalmente en 1952 y sucesivamente en 1958 y 1967. Y esta es la cuarta, ya de considerarse la definitiva, nos dice Enestrosa, retocada en su estilo y gramática, solo lo necesario por Alí Chumacero para acercarla a aquel anhelo y sueño de perfección de Roeder. Tenemos una magnífica obra con una esplendorosa pluma de un gran autor que se dedicó también a estudiar a los hombres del Renacimiento como un gran hito en el humanismo renacentista y que al proponerse escribir sobre una región no tan difundida hasta entonces de la América, elige como personaje a una figura central, sin duda, como lo decíamos desde las primeras charlas, de el parteaguas de la historia y de la política del Estado mexicano, a Juárez. Después de esta obra le siguieron Hacia el México Moderno, que es la historia de los años posteriores al triunfo de la República Liberal, la Democrática, la de Benito Juárez, y posteriormente Tetralogía Mexicana dedicada a Madero y Carranza, Villa y Obregón. Raúl Noriega, el otro prologuista, nos dice que de todos los libros, esa es la consideración, que han hablado sobre la biografía juarista, hay dos que son imprescindibles. El que presentábamos ayer, de Juárez, su obra y su tiempo, de Justo Sierra, porque, como lo decíamos el día pasado, es la apología frente a una postura de Bulnes, pero no solamente por eso, sino que da una entrada, posibilita pues que se estudie con mayor rigor la figura del Benemérito de las Américas. Y para Noriega, esta otra obra, Juárez y su México, es una obra complementaria en el sentido de que trasciende el ámbito nacional, porque evidentemente el Juárez de Sierra es un Juárez que es para estar en el contexto mexicano. Sí, y lo que pretende Roeder en esta obra es justamente de mayor alcance. Por una, porque llega a un ámbito internacional, sobre todo en el de lengua inglesa, pero también porque inscribe como precursor necesario de la revolución y del esplendor del Estado mexicano al propio Juárez, y ve como una etapa precursora necesaria de la Revolución Mexicana al propio Benemérito de las Américas. Esa es la postura que presenta acá el autor en Juárez y su México. Ya no me voy a detener tanto en los siguientes. Hay otra biografía que sigue esas mismas características, que es Juárez, Benito Juárez de Per Foix, un periodista
y sindicalista catalán que llega a México por invitación también del propio Noriega y le pide, desde que juntos participaban en el periódico La Nación, que hiciera una biografía periodística. Lo que resalta el prologuista acá es que se trata de una narración muy viva, trata de hacer al lector que se adentre en los personajes y en los pasajes. ¿De dónde toma los pasajes centrales? Esta es una biografía más personal, ya no es tanto la vida pública de Juárez lo que se resalta en este otro volumen. Toma principalmente de Apuntes para mis hijos, y hay pasajes de esta biografía en donde los redacta de manera dialogada. Como se va imaginando uno cuando va acercándose a esos papeles de magnífica hechura juarista, y eso hace que el lector tenga una mayor acercamiento al personaje central. Bueno, por un lado, el personaje evidentemente es el benemérito de las Américas, pero por el otro es el pueblo mexicano, nos dice Noriega. Ese pueblo que no son los intelectuales, no es la academia, sino el pueblo de a pie que vivió, y porque de ahí surge este gran personaje, este hito de la política americana como lo es Juárez. Quiero mencionar rápidamente también, tenemos, digamos, fuera de casa, fuera de las publicaciones de la Cámara, tenemos otros dos textos en los acervos de las bibliotecas. Tenemos por un lado Muerte y vida eterna de Benito Juárez, de la doctora María del Carmen Vázquez Mantecón, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y que aquí resalta todo justamente el momento del fallecimiento de Juárez, todas las pompas fúnebres, cómo fueron hechas y con todo el simbolismo además, y de ahí nace toda una leyenda de Juárez. En ese momento de su muerte, empieza un mito sobre el propio Benito Juárez, que no solo es este personaje controvertido del que ya habíamos hablado, sino que además hay mucho de ritual masón en las pompas fúnebres del presidente Juárez en 1872, y bueno, de ahí nace esto que no se ha podido comprobar históricamente, que el propio Juárez haya pertenecido a una logia masónica, pero sin embargo hay toda esta leyenda al respecto, y mucho alimentada por las mismas logias que se establecieron en México. Tenemos también el año de edición de esta obra es en 2006, durante la conmemoración del bicentenario del natalicio de Benito Juárez. Por este mismo carácter tenemos Juárez, el gran modernizador del siglo XIX mexicano, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque se trata del discurso del secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, en la conmemoración, en la ceremonia conmemorativa del 117 aniversario del fallecimiento de Juárez, efectuada el 18 de junio de 1989. Esto por lo que toca a las obras que no pertenecen a las publicaciones de la Cámara de Diputados. Siguiendo por el carácter de conmemorativo del Benemérito de las Américas, en el año 2006, año de Juárez, como fue proclamado, por el bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, así se titula esta obra de la
59ª legislatura de la Cámara de Diputados, Benemérito de las Américas, bicentenario del natalicio de don Benito Pablo Juárez García, 1806-2006, en donde se consigna por un lado lo que ya se había preparado desde un año antes en el Museo Legislativo, Sentimientos de la Nación de esta soberanía, la exposición biográfica de don Benito Pablo Juárez García, 1806-1872. De hecho, la primera parte de esta obra es íntegro lo que prepara el Museo Legislativo. Y posteriormente, en esta obra vamos a encontrar toda la relación que tuvo Juárez, el Juárez diputado, el Juárez como presidente interino de México, el Juárez presidente constitucionalista, el Juárez que presenta ante la nación mexicana las leyes de reforma. En esta obra se dedica pues a toda la relación que tuvo don Benito Juárez con el Congreso mexicano desde diferentes ámbitos en su vida pública y política nacional. Tenemos además una coedición que data también del 2006 por el bicentenario del natalicio de Patricia Galeana en la 59ª legislatura. Es una coedición de Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados, 59ª legislatura, que se titula Juárez en la historia de México, en la que la autora, discípula del maestro O'Gorman, quiere presentar la historia la historia de ese momento de la segunda mitad del siglo XIX a través de la figura de Juárez. Y lo que es relevante en esta obra es justamente que no se basa solamente en documentos y toda la historiografía que hay detrás de la vida pública de don Benito Juárez, sino que nos ofrece algunos esquemas que nos acercan a toda la discusión historiográfica que hay detrás de estos análisis de la vida pública y política del Benemérito de las Américas. Nos da el contexto en muchos esquemas que son muy didácticos. Y solo por mencionar algunos, tenemos, por ejemplo, todos los antecedentes de la Constitución de 1857 y todo lo que aporta Juárez a esta discusión. Tenemos además múltiples levantamientos en donde la revolución de Ayutla es uno más, pero que es una constante en la historia y que no se entiende todas las decisiones del propio Benito Juárez y de ese momento de la historia de México sin hacer un recorrido por estos acontecimientos muy importantes. Y remata la obra Patricia Galeana con una magnífica, me parece a mí, cronología comparada entre la vida de Benito Juárez y la vida cultural, histórica y política del mundo. Con esto remata esta obra, es digna de atención voltear a ver esta obra de Patricia Galeana por estos aspectos y porque además es una redacción bastante accesible, digamos, a todos los que nos acerquemos a esto. Y finalmente, y no quiero ser limitativo, pero en la última publicación del Consejo Editorial, ya en esta conmemoración de los 150 aniversario del fallecimiento del Benemérito de las Américas, tenemos a Juárez y sus gabinetes, republicanismo y división de poderes, del maestro Israel Arroyo, que ya se ha ido presentando, por eso no queríamos hacer una presentación propia de la obra, sino nada más una breve referencia a ella, y que en próximas fechas también se hará una nueva presentación de esta obra, el martes próximo, así es. Y entonces nada más como una referencia, es muy interesante analizar la vida del político, de este gran personaje del fundador del Estado moderno mexicano,
a través de las decisiones y las relaciones con los tres poderes, del Ejecutivo con los tres poderes. Y entonces aquí nos muestra toda la discusión en momentos en donde llega a la presidencia Benito Juárez, de las decisiones, de cómo se tomaba las decisiones del nombramiento del gabinete, por ejemplo, ¿no? Si tenía que participar, hay una injerencia de repente muy activa del Congreso hacia el Ejecutivo, al querer tomar la participación de nombrar a los ministros, por ejemplo, y toda esa discusión. Tenemos también, por otra parte, cómo se realizaba en aquel entonces la elección de los diputados, cómo es que se conforma este momento de elección de los diputados, y también la elección de los ministros de la Suprema Corte, que también por ahí hay una discusión y unas propuestas, evidentemente, del presidente Juárez. Esto es lo que a grandes rasgos nos muestra esta gran obra que, bueno, volvemos a invitar para el próximo martes esta presentación con el autor de esta última obra del Consejo Editorial. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Gracias, maestro Juan Ignacio Alvarado. Gracias por mostrarnos esta parte del acervo que se encuentra en bibliotecas. Yo quiero comentarles también que tenemos muchos títulos más, de los cuales no hemos hablado a causa del tiempo, pero bueno, les voy a comentar la existencia de algunos de ellos. Uno es Permanencia de Juárez. Es un libro que fue editado por la legislatura 48 de la Cámara de Diputados y que contiene el discurso del diputado Celso Delgado. Es un discurso que escribió con motivo del natalicio de Benito Juárez y que fue publicado en 1972. Es un libro muy de muy fácil lectura, que además contiene ilustraciones del taller de gráfica popular que, bueno, que como sabemos son de gran valor cultural, de gran valor histórico. Es un libro recomendable porque en pocas páginas condensa los principales hitos relacionados con Benito Juárez, las leyes de reforma, todo su ejercicio como presidente, como gobernador de Oaxaca y bueno, algunos momentos muy puntuales, históricos, como es la intervención francesa, por ejemplo, y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, eso en lo que toca a este libro, Permanencia de Juárez. También les quiero recomendar esta biografía, Juárez, la rebelión interminable, del historiador Pedro Salmerón Sanginés, que tiene una primera edición en 2007 y que este tomo en particular, esta edición que aquí les muestro, es de 2019, ya tiene varias ediciones. La primera es de Paidós y bueno, es un libro que en 50 capítulos nos va llevando por toda la vida de Benito Juárez, enhebrada con toda su vida política también. Tenemos una trayectoria vital, que es también la trayectoria vital de México como nación independiente en el siglo pasado, y que excede, digamos, las puntadas de una figura de bronce. Nos acerca a una figura humana, como mencionaba en la primera ponencia, una figura profundamente humana que él mismo se encargó
mostrar al pueblo mexicano. Benito Juárez tuvo una familia muy extensa con sus dos compañeras de vida, con la segunda, con Margarita, tuvo varios hijos, y con ellos, bueno, a partir de su relación con ellos es que escribe el libro del cual ya les hablamos antes, Apuntes para mis hijos, que está también aquí en el acervo de las bibliotecas. Y bueno, en esta biografía de Pedro Salmerón tenemos delineada toda la vida desde su nacimiento en Guelatao, en Oaxaca, su exilio a partir de la persecución que hace Santana de él como figura política. La rebelión de Ayutla también, hay un capítulo dedicado a ello, y a la Constitución de 1857, que como comentaba el maestro Juan Ignacio, pues es uno de los hitos importantes en toda la actuación política de Benito Juárez. Toda su gestión a favor de esta Constitución, que bueno, que como sabemos es de gran importancia en las estructuras políticas de nuestro país. También este libro incluye un acercamiento a la intervención francesa y a la relación entre Maximiliano y Benito Juárez, que en realidad es una relación que personalmente no existió, ¿no? Benito Juárez conoce a Maximiliano hasta después de que es fusilado, ¿no? Incluso menciona la cuestión de su estatura, de su frente amplia, ¿no? Pero bueno, esta relación que fue tan estrecha entre ambos, que en realidad nunca fue personal, ¿no? Bueno, esto en lo que toca a esta biografía. También quiero recomendarles otra biografía novelada, esta de Armando Ayala Anguiano, que también es una biografía que excede, digamos, esta precisión de la historia de las efigies, de la historia de las estatuas de bronce. Es una biografía anterior a la de Pedro Salmerón, porque fue publicada en 1991 por Grijalbo, y solamente incluye 4 capítulos, a diferencia de la biografía de Pedro Salmerón, que son 50, esta solamente tiene 4, muy condensados. La primera es el recorrido de Benito Juárez, el recorrido vital desde su nacimiento hasta que llega a ser presidente. El segundo capítulo es la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo la figura estadounidense de McLean, que ya precisamos en la primera ponencia, cómo es abundante en términos epistolares y en términos de documentos oficiales este intercambio entre Estados Unidos y México en esa época. Y el tercer capítulo aborda también esta cuestión, la relación de México con lo que sería el imperio de Maximiliano de Habsburgo y bueno, toda su gestión en México. Y finalmente, pues concluye con el periodo presidencial de Benito Juárez y da una inmersión muy puntual acerca de su gestión como presidente. Y bueno, entre los libros que tenemos en el acervo, en los acervos de las bibliotecas, está también Flor y Látigo, que tiene como autores a Benito Juárez y a Andrés Enestrosa, justamente de quien el maestro Juan Ignacio ya nos habló. Andrés Enestrosa, este importante literato, este querido escritor mexicano,
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, con una profusa obra, pues fue un autor que estudió a profundidad la obra de Benito Juárez. Y esto lo podemos ver en este libro, Flor y Látigo, porque se trata del ideario político liberal escrito por Benito Juárez. Se trata de una selección que hace Andrés Ennestrosa de toda la obra, de todo el ideario, para presentarnos aquí una serie de aforismos, apotegmas, sentencias, varias cuestiones que son pues de capital importancia para entender a Benito Juárez. Por ejemplo, les voy a compartir aquí una de ellas. Nos dice: hoy no sabemos lo que podrá ser mañana el hombre más obscuro. Luego nos dice Benito Juárez: quisiera que se me juzgara no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son hechos, mis palabras son acciones. Y luego nos dice también: no es solo la fuerza de las armas la que necesitamos de otra más eficaz, la fuerza moral, que debemos robustecer procurando al pueblo mejoras positivas, goces y comodidades. Y pues este es un compendio que hace Andrés Ennestrosa. Como les decía, tenía él un interés muy particular en la obra de Benito Juárez. Hay una frase suya en este libro, al cual me voy a referir en concreto para esta parte de esta ponencia. Nos dice Andrés Ennestrosa acerca de Benito Juárez, y creo que aquí podemos entender quién era Benito Juárez para Andrés Ennestrosa. Nos dice: Benito Juárez no era un intelectual ni un artista, sino un hombre de acción y de pensamiento, y sus escritos no fueron otra cosa que el presagio y el corolario de sus acciones. En sus manos, como ocurre frecuentemente en los ideólogos y políticos de América, la pluma es un instrumento de creación, no de recreo. Era un instrumento civilizador exclusivamente, con la misma eficacia de un machete, bueno para podar las ramas estorbosas. Bueno, y qué mejor que un literato, que un poeta como Andrés Ennestrosa para describirnos a Benito Juárez. Y es por eso que me quiero referir a la poesía en concreto, porque es asombroso cómo las principales, algunas de las más destacadas plumas del continente americano abordaron la figura de Benito Juárez, su obra, desde distintos países. Y en la poesía se encuentra matizada su figura de una manera muy próxima e incluso, diría, entrañable. Y por eso pues quiero compartir con ustedes algunos textos que aparecen en este libro, Juárez en la poesía, que se trata de un libro compilado por Vicente Magdaleno y publicado por el gobierno de Oaxaca en 1972. Este texto es de Justo Sierra, de quien el maestro Juan Ignacio nos habló ayer, justamente. Si quieren aproximarse a la obra de Sierra en torno a Benito Juárez, pueden consultar esa ponencia. Este es un soneto de Justo Sierra, dedicado a Juárez. Ave, sublime decidor, adoro tu verbo, mundo que en las almas creas y donde en ígneos tropos las ideas vuelan al ritmo de tu voz de oro. Las razas y los pueblos te hacen coro y las magnetizadas asambleas conmueven con sus férvidas mareas
el bronce de tu trípode sonoro. Ah, te odia ya la demagogia oscura, porque al derecho salvas de la escoria, de tu tribuna en la inviolada altura. No logrará descoronar tu gloria de la calumnia, la saliva impura te unge ante Dios y ante la historia. Esto es justo cierra. Y es curioso también leer este soneto después de enterarnos justamente de estas posiciones de Sierra en torno a Benito Juárez, ¿no? Tenemos por aquí otro soneto, es un soneto de José María Pino Suárez, que como sabemos es una figura histórica de gran importancia en México, que tendrá pues un trágico destino en la decena trágica, ya entrado el siglo XX. Pero bueno, este es un soneto que escribió en 1907 y que se titula así, soneto. En medio de horroroso desconcierto, surgiste como un alba redentora y nos guiaste a la cima, salvadora al través del mar rojo y el desierto. Y dictaste magnánimo y experto las tablas de tu ley benefactora, y poniendo a la luz la blanca prora, señalaste a la patria rumbo cierto. Y creíste, Señor, en la victoria, y confiaste sereno en la grandeza futura de tu pueblo y en la gloria. Transfigurado hundiste la cabeza, mas despierta, Señor, contempla el caos, y otra vez di a tu pueblo, levantaos. Y digo que es curioso leer, reunir estas piezas en torno a un panorama más extenso, porque bueno, sabemos de este trágico final de Pino Suárez al lado del presidente Madero. Entonces, al leer este texto, podemos incluso encontrar algunos vaticinios del propio Pino Suárez. Este es un texto de Rubén Darío, el poeta nicaragüense fundamental para el modernismo en el siglo XX, digamos una de las figuras más importantes, y se llama Apóstrofe a México. México de gloria suma, de altas empresas de echado, suelo imperial fecundado por sangre de Moctezuma, jardín que riega de espuma tu golfo azul y sonoro, preciado y rico tesoro que con sangriento destello hirió la frente del bello príncipe barba de oro. Patria de héroes y debates, cenáculo de áureas liras, bravo y terrible en tus iras, victorioso en tus combates, si contraria frente abates, coronas gloriosa frente, y te levantas potente y orlado a la luz del día, como tu águila bravía devorando a la serpiente. Este apóstrofe a México de Rubén Darío está dedicado, por supuesto, a Benito Juárez. Y bueno, uno de nuestros grandes poetas, Carlos Pellicer, escribió también 3 sonetos a Juárez. Solamente voy a compartirles uno, el primero de este tercio. Toda a fuego la patria te siguió como en onda de lava, lentamente como quien va a triunfar. Un nopal de paciencia por tu vida responda y detrás de unos robles se escuche siempre el mar. México entró en el ámbito de tu ambición redonda, bajo el cielo indígena tu destino fue andar. La historia a cada sol vio cómo se desfonda todo el pantano infame que te quiso atajar. Unas cuantas palabras para siempre dijeron
los que como palomas de tu pecho salieron a volar en un cielo de blancura viril. Y esas pocas palabras, como enormes diamantes, son también la desnuda verdad de los amantes que ante un estricto cielo se miran de perfil. Y bueno, pues estos son unos sonetos como la obra de Pellicer, llena de naturaleza, de formas, de colores. Y pues esa es la grandeza de descubrir estos poemas, porque nos muestran a Juárez con los distintos colores, con las distintas formas de los poetas de nuestro continente. También le escribió Pablo Neruda un largo poema que se llama Viaje por la noche de Juárez. Solamente les voy a compartir las primeras líneas. Juárez, si recogiéramos la íntima estrata, la materia de la profundidad, si cavando tocáramos el profundo metal de las repúblicas, esta unidad sería tu estructura, tu impasible bondad, tu terca mano. Les recomiendo mucho que lean este poema de Neruda completo, porque es de gran belleza. Y bueno, para terminar esta breve lectura, solamente quiero compartir algunas estrofas de otro poema de Rubén Bonifaz Nuño, que se titula Principio para un canto a Juárez. Fue la necesidad entonces quien le hizo la razón. Fue la pobreza quien le mostró su parentesco con la tierra triste que pisaba. La soledad en que vivía le enseñó la costumbre del silencio. Pero el zumbido de su sangre le hablaba de los hombres como si todos fueran cosa suya. Se volvió grande poco a poco. Y termina así. Tu herencia no es reposo en la riqueza, ni soledad, ni solo sueño. Tu herencia son los solidarios brazos en libertad, las cosas que fundamos, el camino que hacemos. Tu herencia es el sentido y el orden de las cosas, la libertad de proseguir, el peso de vivir como hombres. Todo está bien, lo tuyo, en su lugar el aire, en su cauce la fuerza de las aguas, en su lugar el fuego, la tierra, las raíces, como encima de piedra, bien cimentado el mundo que dejaste. Bueno, pues les recomiendo mucho que se acerquen a esta obra poética en torno a Juárez, a estas biografías, a esta selección de Andrés Senestrosa y pues a todos estos libros de los cuales hemos hablado durante 3 días. Hay mucho que decir, mucho que compartir acerca de Juárez en los acervos de las bibliotecas. No dejen de consultar estos libros. Y bueno, pues por ahora yo hasta aquí concluyo. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta acerca de estas ediciones. Les cedemos la palabra antes de terminar. ¿Cuántos libros tienen las bibliotecas sobre Juárez? Pues no tenemos el número exacto, ¿no? Porque algunos son ediciones, por ejemplo, esta tiene varias ediciones y de Juárez, La Rebelión Interminable, también tiene numerosas ediciones. Pero si todo está en el catálogo de las bibliotecas, está en línea. Si quieren consultar el número de libros que hay en torno a un título, lo pueden consultar ahí, y también el número de ediciones. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Han mencionado varios durante los 3 días. ¿Cuál de las versiones recomiendas? Porque entiendo que,
bueno, vimos la versión que nos mostraste el martes, y efectivamente no es muy legible. Entonces creo que hay un poco de libertad a la hora de que la transcribieron. Entonces, ¿cuál de las versiones nos recomendarías más, por favor? Pues les recomiendo la que les comentaba el primer día, que tiene, que es versión en espejo, que es la que está en el cuarto estante, la última, porque está en letra de molde y conserva la grafía original de Benito Juárez. Pero también les recomiendo la que viene en el primer tomo de Benito Juárez, Discursos y Correspondencia, de la que les hablábamos también, porque incluye notas y digamos que en términos anecdóticos es más rica, tiene más información. Eso viene, la parte de apuntes para mis hijos está en el tomo 1 de la colección de 14 tomos de Benito Juárez. Pueden acercarse a cualquiera de ellas, y yo creo que apuntes para mis hijos pues es con mucho la más cercana a la producción, como a la producción personal de Benito Juárez, no solo mucho más allá del político, ¿no? Porque son los textos que dedicó a sus hijos. Muchas gracias. Adelante. Quiero agradecerle estas ponencias. Es muy enriquecedor el acervo que tenemos aquí, que contamos, tanto en la biblioteca de aquí como en la de Tacuba, para tener ese acervo, pero también el conocimiento de Benito Juárez, y no nada más de él. Yo sí le pediría, si pudiera usted y tuviera la bondad, también de ponencias sobre Doroteo Arango, o sea, Francisco Villa. Sería algo maravilloso, porque nosotros como mexicanos siempre nada más leemos lo que nos dieron en la escuela. Tenemos la inquietud de conocer más a fondo a cada uno de esos personajes tan significativos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, pues le agradezco mucho que nos recuerde aquí al querido Pancho Villa, Francisco Villa. Y ahorita que lo escuchaba, recordé que una de los retratos más interesantes de Francisco Villa están en una obra de la cual hemos hablado en algunas cápsulas de las bibliotecas, que se llama El Águila y la Serpiente. Es un libro de Martín Luis Guzmán que me parece que es uno de los libros acerca de la Revolución Mexicana más valiosos en términos literarios, porque la pluma de Martín Luis Guzmán ahí es de una belleza deslumbrante. En La sombra del caudillo tenemos a un Martín Luis Guzmán muy contundente, igualmente de una pluma perfecta, pero El Águila y la Serpiente nos da un retrato de la Revolución Mexicana muy original, muy bien escrito, y de Francisco Villa tenemos un retrato, me parece que único en la literatura mexicana. Si alguien quiere acercarse a la figura de Francisco Villa, les recomiendo mucho que lean El Águila y la Serpiente, porque estos atisbos que tuvo el mismo Martín Luis Guzmán, porque él estuvo con él fue parte digamos que de las fuerzas de Francisco Villa en algún momento, como periodista, como revolucionario también, nos da un retrato muy esclarecedor de quién fue Francisco Villa. Nos describe el brillo de sus ojos, el brillo de sus colmillos, su fuerza, su potencia humana y política también.
Entonces, pues sí, bueno, no quiero dejar de recordar que estas ponencias son parte de un aniversario luctuoso de Benito Juárez, que se está llevando a cabo por medio del Espacio Cultural San Lázaro, organizado por el Espacio Cultural San Lázaro en toda la Cámara de Diputados. Es por eso que estamos hablando de Juárez en este momento. Pero pues tomaremos en cuenta su sugerencia y pues con gusto podemos hablar de Francisco Villa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Gracias. Ahorita se me ocurre para dar cauce, por decirlo de alguna manera, a lo que propone el compañero, una investigación bibliográfica de este tipo de figuras y que fuera como tarea de las bibliotecas del Congreso, que este resultado fuera con características de publicable, ¿no? Yo creo que eso sí sería, daría más impacto a este tipo de eventos para recordar a ciertas figuras, ¿no? Es lo que ahorita se me ocurre porque me parece muy, muy, muy interesante y el material que tienen las bibliotecas de la Cámara de Diputados da para eso, para este tipo de investigación bibliográfica publicable como tarea de la Dirección de Bibliotecas. Es lo que ahorita se me ocurre. Pero gracias por esto. Pues muy buena idea. Sí, por supuesto. El acervo de ambas bibliotecas es riquísimo en términos catalogables, como dice usted. Podemos buscar estas figuras y sí, en un solo catálogo incluir lo que hay acerca de determinados temas, determinadas figuras, puede ser muy útil para los lectores y para todos nosotros. Gracias por la idea. Sí, de hemeroteca también, porque pues sí, estos acervos incluyen una importante hemeroteca. Aquí en la Biblioteca Legislativa, aquí la tenemos junto a nosotros en este momento. Sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no hay más, les queremos invitar a continuar siguiendo estos eventos que forman parte de este aniversario luctuoso 150 de Benito Juárez, organizados por el Espacio Cultural San Lázaro. Vamos a tener como parte de los que está organizando bibliotecas, vamos a tener un conversatorio, ya se los comentaba, el 29 de septiembre, aquí mismo, nos acompañarán la directora general de Hacienda es Patrimonio Cultural para hablarnos del recinto homenaje a Benito Juárez. Nos van a venir otras personas que se hacen cargo de ese acervo, entonces vamos a continuar hablando aquí en torno a la figura de Juárez como parte del patrimonio cultural de México, porque pues es un recinto fabuloso que acaba de ser remodelado en Palacio Nacional, como todos saben, y bueno, pues aprovecho para invitarles a que lo conozcan, están ahí, si no lo conocen, que lo revisiten ahora que se ha vuelto a abrir este lugar al público. Y también quiero invitarles, mañana tendremos la conmemoración del aniversario 86 de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, que se encuentra en Tacuba 29, en el centro histórico de la Ciudad de México. La Biblioteca General cumple 86 años de haber sido inaugurada en septiembre de 1936 por el entonces secretario de Educación, en representación de quien fuera el presidente entonces, el general Lázaro Cárdenas. Y pues se trata de un inmueble histórico que comenzó a construirse en 1601, que formó parte de un convento, del convento de las Clarisas,
y que pues es un lugar, que es un patrimonio nacional. Les invitamos a que nos acompañen. Mañana a la 1 de la tarde tendremos esta conmemoración para recordar este momento histórico. Pues hasta aquí por ahora estas ponencias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Maestro Juan Ignacio, gracias y pues hasta la próxima. Buenas tardes.